Bueno, estamos acá otra tarde para hablar de la cosa en sí. La cosa en sí, que es ese proyecto en el cual vamos a dialogar en la medida de lo posible sobre diferentes temas que nos acompeten a los seres humanos. Temas de la vida, temas literalmente de la vida, de la humanidad, desde la parte social, de la parte biológica, desde la parte filosófica, de las relaciones sociales. De todo eso vamos a tratar de conversar ciertos aspectos históricos y a discutir lo que nos ha llevado hasta el día de hoy a ser como somos. Yo quería traerles el primer capítulo precisamente a darle honor al nombre del canal, la cosa en sí, precisamente a esa propuesta de Kant. Quiero comentarles que yo me baso precisamente en una serie de libros que se llaman Grandes Ideas, Explicaciones Sencillas, de una editorial que se llama DK, que es británica. Sacó como aproximadamente 22 a 25 libros sobre diferentes temas. La idea es que yo aquí, sin prejuicio y sin meterme con derechos de autor, venga y haga una crítica constructiva frente a lo que estamos leyendo y poder sacar nuestras propias conclusiones frente a esto. Es por esa razón que vamos a empezar. Y la primera propuesta frente a la cosa en sí que hizo cuando se habló de la cosa en sí fue Kant. Bueno, para ponerles en contexto, Kant hace parte de la rama en la filosofía de que se llama la metafísica, la orientación, pues el idealismo trascendental. Antes de Kant, en el 1641, René Descartes, que era el padre de él, publica Meditaciones Metafísicas, donde pone en duda todo conocimiento que no sea de su propia conciencia. Muy racionalista Descartes. En 1739, Hume publica Tratado de la Naturaleza Humana, en el que señala limitaciones de forma en la que la mente humana percibe la realidad. Después, en el siglo XIX, el movimiento idealista alemán surge como una respuesta a la filosofía kantiana. En el siglo XX, Edmund Husserl relaciona la fenomenología, el estudio de los objetos de la experiencia, a partir de la concepción kantiana de la conciencia. Immanuel Kant consideraba escandaloso que nadie que en más de 2000 años de pensamiento filosófico hubiera sido capaz de desarrollar un argumento que probase que realmente había un mundo externo a nosotros. Eso era una idea que le inquietaba a Kant, y por eso el nombre de este capítulo. En particular, Kant pensaba en las teorías de René Descartes, de George Berkeley, que implicaban dudas acerca de la existencia de un mundo externo. Al principio de sus meditaciones, René Descartes sostenía que tenemos que dudar de todo conocimiento, excepto que existimos. Pienso, luego existo, decía Descartes. Excepto que existimos como seres pensantes, incluyendo el conocimiento del mundo exterior. Luego contradecía este punto de vista escéptico con un argumento que intentaba probar la existencia de Dios y en consecuencia de un mundo externo. Sin embargo, muchos filósofos, incluido el mismo Kant, no consideraban válido el razonamiento de Descartes para probar la existencia de Dios. Por su parte, George Berkeley defendía que el conocimiento es posible, pero que proviene de las experiencias que percibe nuestra conciencia. Así que no está justificado creer que dichas experiencias existen fuera de nuestras propias mentes. Él decía que la experiencia se obtenía precisamente y el conocimiento se obtenía precisamente a través de la percepción de los órganos de los sentidos, de la vista, de lo que uno es capaz de poder ver, tocar, oír y describir secundariamente a este proceso. El tiempo y la conciencia. Kant quiere demostrar que existe un mundo exterior, material, y que no se puede dudar de que existe. Su tesis empieza diciendo 2 puntos. Para que algo exista, hay que poder determinarlo en el tiempo. Es decir, tiene que poderse decir cuándo existe y durante cuánto tiempo. Pero, ¿cómo se aplica esto en el caso de mi propia conciencia? Aunque parece que la conciencia esté cambiando constantemente en el flujo de sensaciones y de pensamientos, podemos analizar el término ahora
para referirnos a lo que ocurre en nuestra conciencia en un momento dado. Sin embargo, ahora no es un instante o una fecha determinadas. Cada vez que digo ahora, mi conciencia es diferente, porque la teoría es que el tiempo siempre va hacia adelante. Ahí es donde reside el problema. ¿Qué es lo que permite especificar el cuándo de mi existencia? No podemos experimentar el tiempo en sí mismo directamente, sino a través de cosas que se mueven, cambian o permanecen. Si se ponen a pensar, y eso es la idea de esto, el tiempo que le hablan como si fuera la cuarta dimensión, que muchas personas que dicen que hay una dualidad de científicos que afirman que el tiempo, unos dicen que es infinito y otros que es finito, que cómo pueden decir que hay un Big Bang, porque al decir que hay un Big Bang tiene que decir que el tiempo es finito, que tuvo un principio, y en lugar de eso decir que el tiempo ha sido una línea continua desde hacia adelante y hacia atrás, infinita, que la manera en cómo medimos el tiempo nosotros los seres humanos, básicas, lo medimos por momentos, por situaciones, por cosas que suceden como el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol o que tiene la Tierra sobre su propio eje. Consideramos que son horas y consideramos que son años. El tic-tac de un reloj, dependiendo de lo que hayan obtenido en su momento, definen el tiempo. Pero, ¿es verdaderamente eso el tiempo? Se preguntaba Kant. Y eso es de las grandes dudas y de las grandes cuestiones que se podrían realizar. Entonces, ahora es donde reside el problema. ¿Qué es lo que permite especificar el cuándo de mi propia existencia? No podemos experimentar el tiempo en sí mismo directamente, sino a través de las cosas que se mueven. Pensamos en las manecillas de un reloj que giran constantemente en sí mismas. Son inútiles para determinar la hora. Necesitan un fondo en contra del que moverse, como los números de la esfera del reloj. Cualquier cosa que me sirva para determinar mi ahora, siempre cambiante, la encuentro en objetos materiales externos en mi espacio. Él trataba de definir el ahora, el sí, de ahora mismo. Y para poder definir el ahora de sí del mismo, tenía que describirlo a punta de objetos externos, como lo eran los relojes. En el espacio, incluyendo mi propio cuerpo. Decir que yo existo exige un instante determinado en el tiempo, que a su vez exige un mundo exterior que existe y en el que ocurre el tiempo. Así pues, mi grado de certeza sobre la existencia del mundo exterior es exactamente el mismo que mi grado de certeza sobre la existencia de la conciencia que Descartes tenía por una certeza absoluta. El problema de la ciencia. Recordemos que la ciencia para la época de Kant era un fenómeno que apenas se estaba presentando. Descartes fue de los primeros que lo describió en su momento y Kant pudo empezar a aprovechar lo que era la ciencia como tal. ¿Okay? Kant también quiso examinar cómo la ciencia concebía el mundo exterior. Admiraba los extraordinarios progresos de las ciencias naturales durante 2 siglos anteriores comparados con su relativo estancamiento desde la antigüedad hasta entonces. Kant, junto a otros filósofos, se preguntaba qué era lo que súbitamente había pasado a hacerse bien en la investigación científica. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué fue ese cambio que tuvo que haber sucedido para poder determinar, a poder decir que esto se llama ciencia a partir de este preciso momento de la historia del ser humano? Hombre, la respuesta para muchos pensadores de la época fue que había sido el empirismo. Que el empirismo empezó a marcar lo que era ciencia, porque en ese momento, cuando las escuelas eran racionalistas y que todo era con tan metafísico de lo que se pensaba, cuando se empezó a aplicar la observación y lo que se obtenía con la razón, es donde sale el método científico. El verdadero pensamiento científico es el método científico. Aquí se los doy como opinión personal. Y eso ocurre cuando ya Newton, cuando Descartes empezó a definir eso. Eso fue como 100 años antes de Kant. Y entonces, en ese orden de ideas,
cuando estaban investigando pensamientos filosóficos, dijeron que el empirismo fue el inicio de todo eso. Bueno, entonces, los empiristas como Locke o Hume manifestaban que no hay otro conocimiento que el que nos llega a través de nuestra experiencia del mundo. Se oponía así a los filósofos racionalistas como Descartes o como Leibniz, que afirmaban que para el conocimiento la capacidad mental de razonar y manejar conceptos es más importante que la experiencia. Los empiristas proclamaban que los recientes éxitos de la ciencia se debían a que los científicos estaban siendo mucho más cuidadosos que antes en sus observaciones del mundo, ya que realizaban menos suposiciones injustificadas basadas solo en la razón. Kant contesta que, pese a que no cabe duda de que esto es cierto, en parte no es una respuesta completa, pues no es verdad que no hubiese observación cuidadosa y empírica antes del siglo XVI. Complejo porque lo que nos dice la historia y lo que nos enseña la historia es eso, y es como que un paradigma que tenemos acá casi que tatuados, es decir, llamemos ciencia lo que sucede después del siglo XVI. Antes no era ciencia. Antes la ciencia no se podía, ni siquiera los clásicos se podía considerar que era ciencia. Por favor, ¿quién me va a hablar de los humores? Que la bilis, que era un humor, eso no es ciencia. Estaba comprobado, decía. Eso es algo bastante delicado y que podría, yo creo que pues de todo modo era consecuencia a los esfuerzos que hacían las personas en ese momento, los intelectuales, para poder definir verdaderamente, ante tanta novedad, definir qué era lo correcto, qué era lo verdadero y qué era lo adecuado, porque en un mundo tan cambiante, definir qué es lo correcto, qué es lo adecuado y qué es lo verdadero, qué es lo real, que son conceptos de la filosofía en los cuales van cambiando y que en algún momento vamos a explicar cuando vayamos pasando por diferentes filósofos. Nos vamos a dar cuenta que son difíciles de determinar. Por ahora, vamos por Kant. ¿Ok? Bueno, los empiristas proclamaban que los recientes éxitos de la ciencia se debían a que los científicos estaban siendo mucho más cuidadosos que antes en sus observaciones del mundo y que realizaban menos suposiciones injustificadas basadas solo en la razón. Kant contesta que, pues, pese a que no cabe ninguna duda de que esto es cierto, en parte no es una respuesta completa, pues no es verdad que no hubiese observación cuidadosa y empírica antes del siglo XVI. Para Kant, la verdadera cuestión era que había aparecido un nuevo método científico que había dado relevancia a la observación científica, lo que yo le comentaba, el método científico. Dicho método implicaba dos elementos. Primero, aseguraba que algunos conceptos como fuerza o movimiento podían describirse perfectamente en términos matemáticos. Y segundo, ponía a prueba sus propios conceptos, sus propias concepciones del mundo mediante preguntas específicas acerca de la naturaleza y observando las respuestas. Ese es el método científico que proponía. Por ejemplo, cuando el físico Galileo Galilei quiso comprobar la hipótesis de que dos cosas con distintos pesos caerían al aire a la misma velocidad, diseñó un experimento concebido de manera que la única explicación posible del resultado observado determinase la verdad o la falsedad de dicha hipótesis. Es lo que hacemos hoy. Eso es lo que hacemos hoy en los protocolos de investigación. Kant reconoció la naturaleza y la importancia del método científico. Creía que ese método había puesto a la figura física y otros saberes en la vía segura de la ciencia. Él dijo, hombre, estamos haciendo las cosas bien y por este lado podemos sacarnos y podemos poder ya salir de ese pozo de incertidumbre frente a tanta información que se conserva hoy en día. Entonces, sin embargo, sus investigaciones no se limitaron a eso. Su siguiente problema fue, ¿por qué nuestra experiencia del mundo es tal que permite que funcione el método científico? Dicho de otro modo, ¿por qué nuestra experiencia del mundo es siempre índole matemática y cómo es posible que la razón humana pueda siempre plantearle cuestiones a la naturaleza? Tremenda.
Y él tiene toda la razón. O sea, hemos encontrado el método científico. Hemos combinado las matemáticas con que es la razón, con la observación. Y a partir de ahí generamos tipos de conocimiento y por qué llegan a ser tan, pero tan concentrados los dos. Y llegan a ser casi que la misma cosa. ¿Por qué? Las intuiciones sin conceptos son ciegas, decía Kant. Los conceptos sin intuiciones son vacíos. Solo de conjunción surge el conocimiento, lo decía Kant. Intuiciones y conceptos. En su obra más famosa, Crítica de la razón pura, importante, ahí para resaltar, Kant propone que nuestra experiencia sobre el mundo implica dos elementos. El primero es lo que él llama sensibilidad, nuestra capacidad de estar en contacto directo con cosas particulares en el espacio y en el tiempo, tal como el libro que está usted leyendo ahora. Pues, yo estoy leyendo ahora. Ahora, estos contactos directos denominados intuiciones son intuiciones. El segundo es lo que llama entendimiento, nuestra capacidad de disponer de conceptos y de usarlos. Para Kant, un concepto es un contacto indirecto en las cosas concebidas como ejemplos de un tipo de cosa, como sería el concepto de libro en general. Sin conceptos no podríamos saber que nuestra institución es la de un libro. Perdón, que nuestra intuición es la de un libro. Y sin intuiciones ni siquiera podríamos saber que hay libros. Es un juego de palabras. Quiere decir lo que hay con los conceptos surgen a partir de lo que yo tengo presente sobre algo. Un concepto sobre el libro y sobre la intuición que yo creo que es sobre el libro, que eso es proceso netamente observacional y a partir de mi razonamiento es algo rápido. Cada uno de estos elementos posee a su vez dos caras. Respecto a la sensibilidad, esta mi intuición de una cosa en particular en el espacio y en el tiempo, el libro, y mi intuición del espacio y del tiempo como tales, mi reconocimiento de lo que son el espacio y el tiempo en general. Mi intuición y el concepto. En lo concerniente al entendimiento, vamos a leer, está mi conocimiento de algún tipo de cosa, los libros, y mi concepto de una cosa en cuanto tal, la sustancia. Un concepto como la sustancia define lo que significa ser algo en general, en lugar de definir algún tipo de cosa como un libro. Ese es el gran planteamiento que hace Kant sobre la sustancia, que no es el concepto, es lo que es en realidad la cosa en sí. Entonces, un concepto como el de sustancia define lo que significa ser algo en general. Mi intuición de un libro en el concepto del libro son empíricos, porque yo lo acabo y se los acabo de explicar, son observables. Ya que ¿cómo podría saber nada acerca de los libros si no hubiera tenido experiencia de ellos en el mundo? Pero mi intuición del espacio y del tiempo, del mismo modo que el concepto de sustancia, existen a priori, lo cual significa que conozco independientemente de toda experiencia. Claro, y es lo que yo digo. Pues si tú quieres probarme que el sol existe, tócalo, muéstrame el sol, nada que ya está. ¿Y eso es el sol? ¿Qué me garantiza que eso sea el sol? Es lo que yo siempre digo. O como yo digo, ¿cómo me garantiza que lo que es de noche y es de noche? ¿Cómo me garantiza que mañana va a salir el sol? Son conceptos o intuiciones que uno se da a priori. Son productos del razonamiento, no del empirismo, no de lo que yo estoy viendo. Yo no veo que va a salir el sol mañana, pero tengo el razonamiento de que así va a ser, para que me entiendan mejor. Entonces, ¿cómo podría saber nada acerca de los libros si no hubiera tenido una experiencia de ellos? Pero mi intuición del espacio y del tiempo, del mismo modo del concepto de su sustancia, existen a priori, lo cual significa que los conozco independientemente de toda experiencia. Un verdadero empirista objetaría en contra de Kant que todo conocimiento precede de la experiencia. En otras palabras, que nada es a priori. Los empiristas apoyaban esa idea. Acomodar esto por acá, creo que se dobló un poco.
Entonces, podría aducir que aprendemos lo que es el espacio al observar las cosas en el espacio y que aprendemos lo que es la sustancia al observar que las características de las cosas cambian sin que la cosa que las subyace cambie en sí misma. Por ejemplo, aunque las hojas de un árbol pasen de ser verdes a ser marrones, si las acaben cayendo, el árbol sigue siendo el árbol. El árbol sigue siendo el mismo. Espacio y sustancia. En cambio, los argumentos de Kant muestran que el espacio es una ilusión a priori. Para poder conocer las cosas que están afuera de mí, tendría que saber que están afuera de mí. Pero esto deja ver que de esta manera es imposible saber lo que es el espacio. ¿Cómo podría situar algo fuera de mí sin saber ya lo que significa fuera de mí? Él se preguntaba y se rompía la cabeza y casi estamos llegando al concepto que buscaba Kant. Parte del conocimiento del espacio debe presuponerse antes de que se pueda estudiar del espacio de forma empírica. Tenemos que estar familiarizados a priori con el espacio, con la razón. A priori debemos conocer el espacio, no debemos esperar tocar el espacio para poder conocerlo o para poder tener razón de él. De hecho, de este argumento se desprende una consecuencia extraordinaria, y es la que me encanta y me fascina a mí de Kant. Dado que el espacio en sí es a priori, no pertenece a las cosas en el mundo. Sin embargo, nuestra experiencia de que las cosas están en el espacio, que es un concepto de a priori, como ya hemos mencionado, es una característica de la sensibilidad humana. Así pues, una cosa en sí, entre comillas ponen acá en el libro, el término kantiano para algo que concibe como ajeno a la sensibilidad y por tanto exterior a nuestra mente, puede no tener ninguna relación con el espacio. Kant utiliza un argumento semejante para demostrar lo mismo acerca del tiempo. Esa cosa en sí podría ser el tiempo. Aquello intangible a priori, no demostrable empíricamente, verdaderamente, porque es esa cosa en sí que siempre va pasando, pero de verdad lo hemos dado por sentado. En los físicos lo han dado por sentado. En la ciencia hemos dado por sentado el tiempo. Lo hemos relacionado incluso con la gravedad, y que es otra cosa que vamos a ver, porque también vamos a ver sobre física. Y que lo hemos relacionado con la gravedad y con la velocidad. Ese es otro tema bastante interesante. Pero hasta el momento son teorías, son puras teorías. Y son productos de razonamiento, de lo que Kant decía, de lo que era a priori, de la cosa en sí. A continuación, Kant trata de probar la existencia de conceptos a priori como el de sustancia. Empieza por pedirnos que distingamos entre dos tipos de alteración, variación y cambio. La variación afecta las propiedades que tienen las cosas, por ejemplo, las hojas de un árbol pueden ser verdes o marrones. El cambio es lo que ocurre al árbol. En el mismo árbol las hojas pasan del verde al marrón. Efectuar esta distinción presupone la no sustancia. El árbol como sustancia cambia, pero las hojas como propiedades de la sustancia varían. Si no aceptamos esta distinción, no podemos aceptar la validez del concepto de sustancia. Estaríamos afirmando que cada vez que se produce una alteración, algo empieza a existir o deja de hacerlo. El árbol con hojas verdes desaparecería al mismo tiempo que el árbol de hojas marrones comienza a existir a partir de la nada. Kant se ve obligado a probar que dicha perspectiva es imposible y la clave está en la determinación temporal de la cosa en sí. El tiempo no se puede experimentarse directamente ya que no es una cosa. En cambio, experimentamos el tiempo a través de las cosas que se alteran o no, como ya habíamos demostrado y habíamos conversado. Sí saben lo profundo que es esta charla, por eso es que había tenido una emoción por querer mostrársela, por querer compartirla con ustedes.
Si experimentamos el tiempo a través del árbol de las hojas verdes y a través del árbol de las hojas marrones, sin que hubiese conexión alguna de las dos, solamente vemos las hojas verdes y las hojas marrones y para nosotros las implementamos ahí, consideramos que, no estoy leyendo, consideramos que son inamovibles, consideramos ahí la ausencia del tiempo, pero como hemos atravesado ese fenómeno, ese cambio y evolución que ha tenido ese árbol, es donde consideramos el fenómeno de tiempo, ¿sí? A priori, de que algo que está sucediendo, algo está corriendo. No sabemos qué, pero eso es lo que tratamos de explicar. Como esto es absurdo, Kant cree haber demostrado que el concepto de sustancia es absolutamente esencial para que podamos entender algún tipo de experiencia en el mundo. Y como nuestro conocimiento empírico solo puede darse a través de la experiencia, el concepto de sustancia no puede serlo, sino que tiene que existir a priori. Los límites del conocimiento. A una posición filosófica que defiende que algún estado o actividad de la mente tiene que preceder a las cosas que experimentamos o que son más básicos que estas, se le conoce como idealismo. Kant llama a su propia posición idealismo trascendental. Insiste que el espacio del tiempo, algunos conceptos son característicos del mundo que experimentamos. Es lo que Kant denomina mundo fenomenómico. Perdón, esa palabra siempre se me ha dificultado de hacerla en la dicción. En lugar de características del mundo en sí mismo, considerando como exterior a la experiencia, lo que Kant llama mundo nouménico. Está el mundo del fenómeno, fenoménico y nouménico. La afirmación en Kant de que con un conocimiento a priori tiene consecuencias tanto positivas como negativas. La consecuencia más positiva es que la naturaleza a priori del espacio, del tiempo y de algunos conceptos es lo que hace que nuestra experiencia del mundo sea posible y sea fiable. Es decir, el hecho de que nosotros demos sentado, de que conocemos el espacio, de que conocemos el tiempo, hace posible que nosotros podamos poder vivir tranquilos. Porque si no, estaríamos todos los días cuestionándonos y volviéndonos al nivel de la locura para poder garantizar y para poder definir la organización de las cosas. El hecho de que nosotros podamos definir espacio y tiempo de manera racional, a priori, ha permitido que los seres humanos hoy hayan podido evolucionar y que podamos trabajar, de que podamos decirnos a qué hora nos vamos a levantar, a qué hora es la tarea, dónde lo vamos a encontrar, en qué momento lo vamos a encontrar. Vamos a trabajar, vamos a ganar esto y en estas formas, en estas simples formas de pensamiento se van formando, se va creando nuestra sociedad. Esa es la belleza a la cual le hablo. Entonces, el espacio y el tiempo hacen que nuestra experiencia sea de naturaleza matemática y que podamos medirla respecto a valores conocidos, como yo les decía, los conceptos. Una cita de Kant que ponen acá: solo puedo hablar del espacio desde un punto de vista humano. Y decía, los conceptos a priori como el de la sustancia hacen posible plantearse cuestiones acerca de la naturaleza, tales como ¿es eso sustancia? ¿O qué propiedades nos muestra? ¿Y de acuerdo con qué leyes? En otras palabras, el idealismo trascendental de Kant es lo que hace que nuestra experiencia pueda considerarse útil para la ciencia. El aspecto negativo es que existen algunos tipos de pensamiento que se autodenominan ciencia y que hasta se parecen a la ciencia, pero fracasan sin remedio. Esto sucede porque aplican a las cosas en sí. Intuiciones sobre el espacio y el tiempo, o conceptos como el de la sustancia, que según Kant son válidos para la experiencia, pero no tienen validez respecto a las cosas en sí. Como se parecen a la ciencia, estos tipos de pensamiento no
nos tientan continuamente y son una trampa en la que muchos caen sin saberlo. Por ejemplo, podríamos querer afirmar que Dios es la causa del mundo. Ahora bien, al igual que el de la sustancia, causa y efecto también son conceptos a priori de Kant juzga perfectamente válidos para el mundo que experimentamos, pero no respecto a las cosas en sí. Por lo tanto, la existencia de Dios, si se lo concediera como habitualmente un ser independiente del mundo que experimentamos, no es algo cognoscible. De este modo, la conciencia negativa de la filosofía de Kant es que restringe enormemente los límites del conocimiento. O sea, él dice, lo que no podemos conocer definitivamente no los conocemos y dejémoslos aparte. Se parece mucho al pensamiento de Descartes cuando estaba investigando sobre fisiología. Dividamos el mundo en dos, lo que conocemos y lo que no conocemos, pongámoslo en límites y a partir de ahí la cosa se nos hace más fácil. Divide y reinarás, dijo algún filósofo. Eso fue un político del Imperio Romano. Esto también lo vamos a ver. Vamos a hablar mucho sobre el Imperio Romano en este canal. El idealismo trascendental ofrece un modo mucho más radical de establecer la distinción entre nosotros y el mundo exterior. Lo externo a mí no se interpreta tan solo como externo a mí en el espacio, sino externo respecto al espacio en sí mismo y respecto al tiempo y a todos los conceptos a priori que hacen posible mi experiencia del mundo. Yo quiero que aquí voy a poner ahí una imagen de este es el grabado de Flammarion. Un hombre observa fuera del espacio del tiempo que para Kant lo que nos es externo lo es también al espacio y al tiempo y nunca se puede conocer como algo en sí mismo. Esta imagen nos muestra más o menos tratando de explicar lo que es verdaderamente la cosa en sí y eso que nunca vamos a conocer. Yo siempre decía, esto es un libro, sí, pero la cosa en sí en este libro yo jamás la voy a definir. Y no es porque yo no quiera, es porque los límites verdaderamente del conocimiento, aunque sean empíricos y están llenos de métodos científicos, yo no puedo definir que esto es un libro. Tengo que siempre, y aparte de eso, nos invita precisamente, a pesar de que él es racionalista y él es definitivista, nos invita siempre a dudar, y esa duda que nos pone Kant es la que nos tiene hoy filosofando y pensando todavía buscando cuál es lo más cercano a la cosa en sí. Entonces, ay Dios mío, entonces, el idealismo trascendental ofrece un modo mucho más radical de establecer la distinción entre nosotros y el mundo exterior. Lo externo a mí no se interpreta tan solo como externo a mí en el espacio, sino externo respecto al espacio en sí mismo y respecto al tiempo y a todos los conceptos a priori que hacen posible mi experiencia en el mundo. Hay pues dos mundos. El mundo de la experiencia que incluye tanto mis pensamientos como mis sentimientos y la experiencia de las cosas materiales, como mi cuerpo o los libros. Y el mundo de las cosas en sí, que estrictamente no se puede experimentar ni en consecuencia conocer, contra el cual tenemos que luchar continuamente de evitar engañarnos. Ese mundo de las cosas en sí, que muchas personas afirman conocerlo y que por definición lógica y por pensamiento lógico kantiano nos dice que no podemos llegar a conocerlo, pero muchas personas nos venden que ese mundo existe, no confundirlo con la utopía, pero prácticamente pueden ponerle muchos nombres y Kant no quiso llamar la cosa en sí simplemente para poder generalizarlo. Es lo que nos hace cambiar, es que nos pongamos en una posición bastante pensativa, en incertidumbre frente a la cosa en sí. De decir, hombre, ¿qué es eso de la cosa en sí? ¿Es verdad lo que me están diciendo? ¿Lo puedo comprobar con mis sentidos? ¿Lo puedo comprobar experimentalmente? Y si no lo puedo comprobar, ¿qué? Voy a tratar de hacerlo, pero por la hora va a ser la cosa en sí. Ese es el pensamiento kantiano. En este asunto, nuestros cuerpos tienen un papel curioso. Por un lado, mi cuerpo, en cuanto cosa material, es parte del mundo exterior. Por otro, el cuerpo forma parte de nosotros
Y aún más, es el medio a través del cual nos topamos con otras cosas, usando nuestra piel, nervios, ojos, oídos, etc. Esto nos proporciona una manera de entender la distinción entre los cuerpos y el mundo exterior. El cuerpo en cuanto medio de sensaciones es diferente de otras cosas exteriores y materiales. Bueno, ¿cuál fue la influencia posterior de Kant? Para terminar ya. Se puede afirmar que Crítica de la Razón Pura es la obra más importante de la historia de la filosofía moderna, y estoy completamente seguro. De hecho, muchos pensadores actuales dividen el pensamiento filosófico entre el anterior y posterior a Kant. Antes de Kant, empiristas como John Locke hacían hincapié en lo que Kant dio en llamar a la sensibilidad, mientras que los racionalistas como Descartes tenían a hacerlo en el entendimiento. Kant defiende que nuestra experiencia del mundo siempre implica ambas cosas. Él dijo, no vamos a terminar la pelea entre empiristas y racionalistas. Y no, las dos cosas se necesitan para generar el conocimiento. Y el método científico, el cual ya les expliqué aquí en el libro y Kant nos explicó, es lo que lo valida. Pero siempre va a haber una cosa en sí que no vamos a poder conocer. Kant defiende que nuestra experiencia del mundo siempre implica ambas cosas, de forma que es frecuente oír a Kant combinar el racionalismo y el empirismo. Eso lo dicen los historiadores. Después de Kant, la filosofía alemana en particular progresó rápidamente. Los idealistas Johann Fichte, Friedrich Schelling y Georg Hegel desarrollaron los argumentos kantianos en 9 direcciones, influyendo en su vez en el pensamiento del siglo XIX, desde el romanticismo hasta el marxismo. La sofisticada crítica kantiana del pensamiento metafísico también resultó importante para el positivismo, que mantenía que cualquier afirmación justificable tiene que poder verificarse científica o lógicamente. El hecho de que Kant concibiese lo a priori incluso en nuestras intuiciones sobre el mundo tendría una gran importancia en la fenomenología del siglo XX, como en el caso de Edmund Husserl y de Martin Heidegger, que trataron de examinar los objetos de la experiencia independientemente de cualquier presupuesto que pudiésemos tener acerca de ellos. La obra de Kant sigue siendo una referencia básica para los filósofos actuales, especialmente en las ramas de la metafísica y de la epistemología, una rama completamente distinta. La metafísica estudia todo lo que la ciencia trata de alejar, y la epistemología estudia lo que es el origen del conocimiento. Y Kant es el padre de los dos. ¿Cómo lo ven? Falta que un poco de la biografía de Kant, que es importante conocerla, pero por el momento yo creo que hemos cumplido el objetivo. Solamente hay algo que no mencionan en el libro y eso quiero yo agregárselo para completar esta parte, y es la parte ética de Kant. Kant en sus obras habla de algo que se llama el imperativo categórico. El imperativo categórico como tal, como es un imperativo, es algo que se impone y es categórico porque depende de. ¿En qué sentido? Dentro de la moral de Kant decía que uno en este momento, incluso Kant también fue padre de la ética, pero el libro no lo menciona, que cuando uno va a tomar decisiones no debe fijarse en la moral cristiana o religiosa o en cualquier otra cosa, sino que debe hacerse uno mismo la pregunta y la reflexión que uno hace, que debe hacerse con el ejercicio del imperativo categórico. Lo que yo quiero que haga, lo que yo quiero que pase en el mundo, lo que yo haga, quiero que sea ley para todo el mundo. Ese es el imperativo categórico. Es decir, si yo en este momento quiero hacer un podcast y quiero hablar hacer un video, es porque yo quiero que todo el mundo sea capaz de hacerlo. Si yo quiero matar a alguien, es porque yo quiero que eso sea una ley, que todo el mundo pueda matar gente. Entonces es ahí donde uno se pone a reflexionar cuando uno va a hacer algo. Cuando uno va a hacer algo, cuando uno va a tomar una acción, si no tiene la certeza si algo es positivo o si algo es negativo, no es más sino irse a esa reflexión y definir qué pasaría si esto fuese ley del mundo. ¿Sería aceptada? ¿Sería negada? ¿Convendría o no convendría a la humanidad? Esa es la pregunta. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Qué pena extenderme tanto, pero pues yo creo que ha sido un buen inicio. Esa era la idea.
Esa era la idea, que nos pongamos a pensar y que las ideas y que las preguntas salgan. Esto no es medicina, esto no es ciencia, esto es filosofía.